Pues qué gusto volverlos a ver, qué gusto estar otra vez ahí con ustedes en sus casas, en las ramas. Estamos viendo este tema tan interesante y tan importante, vital para nosotros, que como me decía alguien, cómo no lo habíamos visto antes, ¿verdad? Cómo no lo habíamos revisado, pero pues nunca es tarde, siempre es tiempo. Estamos viendo este concepto de honor y recompensa. Y empezamos a ver cómo hay unos casos en la estancia o en el caminar de Jesús aquí en la tierra, y en general a lo largo de la Biblia, en donde hubo personas que recibieron una recompensa completa de parte de Dios porque mostraron gran honra por Dios y por sus profetas, por sus enviados. Otros que recibieron escasa recompensa y otros que de plano no recibieron ninguna, y en el caso de Jesús, de una manera muy palpable. Por ejemplo, entrando ya en materia, en Marcos, ahí del 24 al 30, encontramos allá una mujer griega, sirofenicia de nacimiento, que acude a Jesús en busca de ayuda. Dice ahí, dice en el versículo 24, dice, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega y sirofenicia de nacimiento. Le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo, mujer, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Las escrituras afirman que esta mujer estaba ahí como rogándole o pidiéndole a Jesús que liberara a su hija de un demonio, aunque aparentemente Jesús no le estaba haciendo caso. Y esto da a entender que Jesús no fue receptivo ahí a su primera petición, probablemente ni a la segunda, ni a la tercera, o a muchas otras peticiones por parte de ella. No lo sabemos, pero esto es la implicación. Es bastante probable que ni siquiera mirase a la mujer, pero ella siguió pidiendo. Ella no se desanimó y finalmente obtuvo una respuesta. Ahí lo puedes ver en el versículo 27 de este pasaje. Y pues yo no sé cómo lo entiendas tú aquí, pero para el caso es lo mismo. Jesús la llamó perrillo. Ella pudo haber gritado, ¿cómo que me está diciendo perrillo? Vine buscando ayuda y este es el trato que recibo. Esta es una cuestión racial, ¿no? De discriminación. Porque yo soy griega y usted es judío, cree que tiene todo el derecho de llamarme perrillo. ¿Dónde está el amor que usted predica? Le podría haber dicho, ella es usted un hipócrita, ya ha tenido suficiente, me largo de aquí. Se habría ido furiosa. Y ¿sabes qué? Su hija no hubiera sido nunca sanada. Se habría ido sin ninguna recompensa. Sin embargo, esta mujer no se comportó de ese modo. Por el contrario, se colocó en un lugar donde podía obtener recompensa. Sí, Señor, dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y Jesús se impresionó y le contestó, por esta manifestación de fe y de honra, o sea, uno pudiera leer ahí entre líneas, ve, porque tu hija ha sido sanada. El demonio ha salido de tu hija. Le dice ahí en los versículos 29 y 30. Fíjense bien, ella sabía quién era Jesús y le rogó persistentemente. Primero por su tenacidad y luego por no insultar o irse cuando parecía que ella estaba siendo deshonrada. Por esa determinación ella recibió una recompensa completa. Es interesante observar que tanto en el ejemplo de la enseñanza anterior como en este, hemos visto ejemplos de increíble fe. Y lo que pasa es que estos casos, estas gentes sencillamente entendieron principios que con demasiada frecuencia están perdidos hoy en día. Fluyó honra en medio de su desesperación y en ambos casos, ¿te acuerdas aquellos que metieron a su amigo por el hueco ahí, hicieron un hoyo en el techo de la casa donde Jesús estaba, y esta mujer sirofenicia de nacimiento, ambos recibieron una recompensa completa? Cuando uno repasa los evangelios, puede encontrar a otras personas que recibieron recompensas parciales, recompensas completas,
o simplemente no recibieron ninguna recompensa. Cada incidente refleja para algunos que hay una evidente carencia de la honra debida. Para otros hay una abundante honra y aún para otros hay una deshonra manifiesta cuando se acercaron a Jesús. Si la honra no se advierte ahí, si no es muy obvia en estos pasajes, el patrón, el principio de la honra de todas maneras sigue permaneciendo, sigue vigente, sigue latente. Es una ley espiritual. Así dice ahí en 1 Samuel 2:30, dice, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. La honra es una clave esencial para recibir bendiciones. El versículo anterior, a este versículo de 1 Samuel se le llama el principio de la honra. Quienes honran a Dios serán honrados. Punto. Así funciona. Todos los que honraron a Jesús en los evangelios recibieron de Dios en la proporción en que se les rindió la honra. Y así sigue sucediendo hasta nuestros días. Este principio se destaca particularmente justo antes de la pasión, fíjate, de Cristo. Jesús estaba en casa de Simón el leproso en Betania, y cuando se sientan a la mesa, una mujer se acerca a él con un frasco de alabastro, de aceite de nardo muy costoso, y después de llorar sobre los pies de Jesús, ella los seca con su cabello y luego abre un perfume y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se escandalizaron, hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido fácilmente por más de 300 denarios. Acuérdate que un denario era el salario diario de un obrero, de un trabajador, y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Esto está en Marcos 14, versículos 4 y 5. Es cierto, es muy cristiano pensar en los pobres. Sin embargo, ellos se perdieron el cuadro más grande. Fíjate, algo estaba sucediendo en ese momento. Había habido una oportunidad de honrar al Dios del cielo y de la tierra, honrando a su Hijo Jesús. Y vamos a leer lo que dijo Jesús al respecto. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres con ustedes y cuando quieran les van a poder hacer el bien, pero a mí no siempre me tendrán. Esta ha hecho lo que podía, pero de cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Marcos 14, del 6 al 9. ¡Wow! ¡Qué tremendo elogio de Jesús para esta mujer! Mucha gente, muchos hicieron grandes cosas en tiempos de Jesús, pero ninguno fue honrado de esta manera. El deseo de ella era honrar al maestro, pero su derramamiento o esta unción la puso en una posición en donde el maestro fue el que la honró a ella. El principio de la honra siempre se aplicará, siempre sigue siendo válido. Dios diciendo, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. 1 Samuel 2:30 dice en la nueva versión internacional. Observemos que quienes no le honran a él serán tenidos en poca estima. Sin embargo, la Biblia usa la palabra humillo, que se define como el sentimiento de que alguien es indigno de consideración. Dios considera a quienes lo deshonran como muy pocos de tener en cuenta. Vamos a ver Juan 13:20. Dice así Jesús, dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Quien me honra, honra al Padre que me envió. Por eso claramente nos dice también en Juan 5:23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Quienes honraron a Jesús realmente estaban honrando al Padre sin saberlo. Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo, en Juan 5:41. Pero una vez que Jesús fue glorificado y recibido en el cielo, Jesús es adorado ahora por nosotros, así como el Padre es adorado de la misma manera. Sin embargo, mientras Jesús caminó aquí por la tierra, pues Él vivió y ministró como el Hijo del Hombre. Fíjense, como dice ahí en Filipenses 2, del 6 al 7, donde dice, el cual, la Biblia hablando de Él, dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por tanto, como hombre, él en su corazón continuamente daba toda la honra que recibía, se la daba al Padre. Mientras que estuvo aquí en la tierra, Jesús fue la conexión de la tierra con el cielo, con el Padre. Por tanto, una manera tangible de honrar al Padre era por el tratamiento que se daba a su Hijo. Por eso él nunca hizo ninguna reprensión a la mujer, esta Sirofenicia, una mujer sin nombre, que honró a Jesús, el Hijo, con su costoso ungüento. Él nunca reprendió a quienes lo honraron, sino que los elogió por hacer aquella conexión con el Padre. Entendamos que él no buscaba su propia honra, sino más bien ser ejemplo del principio de la honra ante aquellos a quienes fue enviado. La semana en que Jesús fue crucificado, hizo esta profunda afirmación con respecto a cómo continuaría su ministerio después de su partida. Él dijo en Lucas 13:35, ahí en la Nueva Versión Internacional, dijo: y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, no volverán a verme otra vez hasta que reconozcan a quienes yo envío. Esto lo estaba implicando al decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. O para expresarlo de otro modo, no me percibirán o me verán de nuevo a mí hasta que honren a quienes yo envíe en mi nombre. De cierto les digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan 13:20. Vamos a hacer aquí un juego de palabras. Sin cambiar el significado, vamos a insertar la palabra honra en donde aparecen las palabras recibe y también en donde dice de en estos versículos. Fíjense, lo voy a leer de esta manera. El que a ustedes honra, a mí me honra. El que me honra a mí, honra al que me envió. El que honra a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que honra a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que honre a uno de estos pequeñitos con un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Si Jesús se estuviera dirigiendo a nosotros en la actualidad, si estuviera aquí hablando con nosotros, él podría expresarlo de esta manera: quien honra a un apóstol va a recibir recompensa de apóstol. Quien honra a un pastor recibirá recompensa de pastor. Y de igual manera es lo mismo con los profetas, con los evangelistas, con los maestros. En Mateo 10, Jesús pasa de honrar a un profeta o a quienes están en liderazgo, por así decirlo, a un hombre justo, y luego termina con honrar a los pequeñitos. En efecto, él cubrió toda la gama, todos los campos, la dinámica de autoridad en la que los creyentes entran en contactos. Todos nosotros, o sea, está hablando de quienes están por encima de nosotros en autoridad, quienes están a nuestro nivel y finalmente aquellos que están bajo nuestro cuidado o autoridad delegada. Todo ser humano con quien nos encontramos encaja en una de estas tres áreas. No sé si me estoy explicando bien, ¿verdad? Se trata de darle honra a los que están en eminencia sobre nosotros, nuestras autoridades, pero también a los que están nuestros iguales y finalmente a los que están bajo nuestro cargo o nuestro cuidado o las personas que vienen después de nosotros. Y esto nos lleva al segundo punto importante: si honramos a quienes están por encima de nosotros, recibiremos una recompensa. Si mostramos honra con quienes están a nuestro nivel o nuestros iguales, recibiremos una recompensa. Y finalmente, al honrar a quienes están bajo nuestro cuidado o autoridad, también recibimos una recompensa. Recordemos las palabras de Jesús otra vez: no volverán a verme otra vez hasta que honren a quienes yo envío a mi nombre. ¿Sí? Jesús está hablando, cuando están honrando a los demás, o a los que yo he puesto en autoridad, pues me están honrando a mí. Si unimos esto a los versículos de Mateo, vamos a descubrir que cada uno de estos tres niveles de los que estamos hablando conlleva una increíble recompensa del cielo. Y también esas recompensas siempre conllevarán mayores revelaciones o perspectiva en cuanto a quién es Jesús. Qué tremendo, ¿no? Este principio de honra. Se trata de honrar a todos, a los que están encima de nosotros, también a los que están a nuestro mismo nivel y a las personas que vienen después de nosotros o que están a nuestro cuidado.
honra a todos, ¿verdad? Qué impresionante, qué impactante, qué interesante. Y siempre, siempre que honremos de esta manera a los demás, siempre, siempre hay una promesa de que recibiremos una recompensa. Continuaremos con este tema tan importante, tan impactante. A mí me ha impresionado y me ha cambiado mucho la perspectiva. Yo confío en el Señor en que esté sucediendo lo mismo contigo ahí en las ramas. Así que te bendecimos, que estés muy bien. Nos vemos en la próxima clase, que te vaya bien en todo. Espera cosas grandes, espera cosas poderosas que vienen de parte de Dios para ti en este tiempo. Así que recíbelas ahí por fe y camina en esta certeza. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.